ministrando nuestras vidas. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, para que sea tu Ruach, sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, seas hablando a nuestra mente, seas hablando a nuestro corazón, trayendo tu presencia, trayendo tu gloria, trayendo tu Shekinah. Que seas tu Padre ministrando cada vida, cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ven, Espíritu Santo, y desciende y glorifícate en cada vida, glorifícate en cada corazón. Que tu presencia se derrame, que tu Espíritu Santo se manifieste y seas tocando los cuerpos enfermos, poniendo las llagas de Jesús, trayendo sanidad, porque tú eres el que sana toda dolencia y todo dolor que había quejado tu cuerpo, ahora quede caducado, quede cancelado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, ven y desciende, y glorifícate y manifiéstate, que tu gloria toque cada vida, que tu gloria toque cada corazón, transforma las mentes, transforma los cuerpos, transforma nuestros espíritus y llénalos de tu gracia, llénalos de tu amor, llénalos de tu poder, llénalos de tu gloria. Espíritu Santo, ven manifestándote grande, danos el denuedo para predicar tu palabra como se lo diste a los apóstoles, para que esta palabra sea una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón, y seas haciendo en cada uno de nosotros nuevas todas las cosas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Espíritu Santo. Glorifícate en gran manera, manifiéstate en gran manera, que tu gloria, que tu Shekinah se derrame profundamente, y que seas tú, Señor, desatando tu gloria, manifestando tu poder, Señor, poniendo las llagas de Jesús sobre los cuerpos enfermos, Padre. Y ahora trae sanidad, sea cual sea la enfermedad que te está agobiando, recibe sanidad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, desciende, llévate toda carga, llévate todo cansancio, llévate toda opresión, toda depresión, y mándale a los abismos más secos y desiertos de esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Amén, amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bienvenido seas en esta tarde a tu casa, Centro de Sanidad. Soy el pastor Carlos Omar Alcalá y te damos la bienvenida. Hoy te quiero hablar, atrévete y da un paso más. Atrévete y da un paso más. Atrévete a dar un paso más, porque no necesitas, amado, muchas veces conocer todo el camino para obedecer el próximo paso. Yo en los servicios anteriores te estuve hablando, confía en el siguiente paso, los pasos afirmados del Maestro, cuando no entiendes las cosas. Y hoy te quiero hablar, atrévete a dar el siguiente paso. No necesitas conocer el camino, lo que necesitas es entender lo que Dios tiene para tu vida. Por eso el Salmo 37:23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Otra versión, la pueblo de Dios, dice: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Ahí hay un cambio poderoso, cuando le agrada su modo de vivir. La prueba de Dios para todos dice: cuando el Señor le agrada nuestra vida, nos guía para que no caigamos. Entonces, cuando te atreves a dar el siguiente paso, tomado de la mano de Dios, amado, no vas a caer, vas a crecer, vas a avanzar, porque el Señor guía los pasos del hombre y lo afirma si le gusta su conducta. Entonces hay cosas en nuestra vida que tienen que cambiar, hay cosas que tenemos que dejar para que la gloria de Dios se pueda manifestar en nosotros. Hay momentos en los que Dios no te muestra todo, solo te pide que camines, que des el siguiente paso. Hay temporadas en la vida en las que Dios no te entrega un mapa completo, no te explica cada detalle, no te dice cuánto durará el proceso, no te revela quién permanecerá contigo, no te dice quién te abandonará, quién te dejará, no te muestra todas las puertas que se abrirán y las puertas que se cerrarán. Simplemente coloca delante de ti el siguiente paso. Y muchas veces ese paso parece pequeñito,
pero detrás de él puedes encontrar una dimensión completamente nueva de tu propósito y del llamado de Dios para tu vida. Quizás llevas mucho tiempo orando. Señor, muéstrame qué es lo que sigue, qué viene después. No entiendo lo que estoy pasando. Y posiblemente Dios te está diciendo: hijo, hija, antes de mostrarte lo que viene después, camina en lo que ya te mostré, en lo que ya te hablé, en lo que ya te dije. Porque, amado, Dios te dio una palabra de lo que va a hacer contigo. Pero muchas veces cuando Dios te da una palabra profética, la dejas en el olvido. No la apuntas, no la escribes, no la pones en tu cuarto, no la pones en tu baño, no la pones en tu cocina, no la pones en tu carro. ¿Y qué pasa? Se te olvida. Y ahora necesitas otra palabra para poder seguir adelante cuando Dios ya te habló lo que tenías que hacer. Entonces, por eso Dios te está diciendo, antes de mostrarte lo que viene después, camina en lo que ya te hablé, camina en lo que ya te mostré. Porque hay respuestas que no aparecen mientras permaneces detenidos. Mientras te pares y te detengas a ver qué Dios va a hacer, Dios no va a hacer nada. Tienes que atreverte y dar el siguiente paso hacia adelante. Tienes que atreverte a volver a creer. Tienes que atreverte a volver a avanzar. Tienes que atreverte y levantarte nuevamente aún de las mismas cenizas. Porque hay puertas que solamente las vamos a poder ver cuando nos acercamos. Hay caminos que únicamente se revelan mientras caminamos. Hay milagros que no ocurren en la orilla. Hay que bogar mar adentro. Imagínate, Dios le dijo a Pedro: Pedro, haz un lado la barca de la orilla y boga mar adentro. Lo quitó de la comodidad. Pedro había frustrado, había llorado, había lamentado porque había salido a pescar y no había pescado nada. Pero cuando él decidió alejar la barca de la orilla, Jesús le dice: boga mar adentro, y lo llevó al mismo lugar donde él había pescado. Pero lo poderoso es, le dice: lanza la red. Señor, estuve aquí pescando toda la noche y no pesqué nada. ¿Qué diferencia hay ahora? Pedro, lanza la red. Dice: mas en tu palabra tiraré la red. Y cuando Pedro creyó que lo que Jesús le había dicho sucedería, tiró la red y los peces vinieron y llenaron la red, que tuvo que hablar a los vecinos para que lo vinieran a ayudar, y llenaron las barcas. Porque hay puertas, amado, que solamente podemos ver cuando nos acercamos. Hay caminos que solamente se revelan cuando caminamos. Hay milagros que no van a ocurrir en la orilla. Hay promesas que requieren que nos movamos. Dios te dio una palabra, pero tienes que trabajar por la palabra que Dios te ha hablado. No importa lo que pasa a tu alrededor, no importa si estás sufriendo, no importa si perdiste, no importa si te abandonaron, no importa si te dejaron, no importa si te separaste. La palabra que Dios te dio es la que se va a cumplir. Y existen temporadas en las que la fe deja de ser solamente algo que creemos y se convierte en el siguiente paso que damos. Abraham tuvo que salir de Ur de los Caldeos. Moisés tuvo que levantar la vara delante del Mar Rojo. Josué tuvo que poner los pies en el Jordán. David tuvo que caminar hacia la guerra con Goliat. La mujer de flujo de sangre tuvo que atreverse a meterse entre la multitud, porque ella sabía que no se podía acercar. Cuando una mujer estaba arreglando, tenía que ser apartada, tiene que ser alejada. Imagínate que estuvo años así. Pero ella decidió un día, cuando escuchó hablar de Jesús, creer en su corazón que Él podía hacer lo que ella necesitaba. Y se declaró a sí misma: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Porque no era su palabra, era la palabra que Dios había puesto en su corazón para que el milagro ocurriera. Y tuvo que atreverse a atravesar la multitud.
Se quitó de llorar, se quitó de lamentar, se quitó de verse enferma y atrevió a ir por su milagro. Y muchas veces, amado, estás pasando por problemas, estás pasando por situaciones adversas, estás pasando por dolor. Y en vez de levantarte, en vez de ser mejor, te desanimas. Tiras la toalla, ya no quieres ir a la iglesia, no quieres orar, no quieres buscar de Dios, te lamentas por lo que te ha pasado. Pero yo te pregunto esta tarde, ¿de qué te sirve eso? De nada. A veces te deja una pareja y estás llorando por esa persona, estás lamentándote por esa persona, y la otra persona está como si nada, está con otro hombre o con otra mujer, y tú llorando ahí lamentándote. ¿Y qué ganaste con eso? ¡Nada! No, amado, tienes que cambiar la mentalidad, tienes que cambiar de ver la manera de ver las cosas. Agarra ese dolor y transfórmalo en tu fuente de poder para que sea la mejor versión de ti misma y de ti mismo. Que el día que te vea esa persona te vea como alguien diferente, como un hombre o una mujer diferente, actuando de una manera diferente, no que te vea llorando y lamentando. Porque muchas veces la gente te quiere ver mal, quiere que tu vida sea miserable para justificar lo que te hicieron. Pero no, mi amado, tú tienes que ser mejor, mi amada, de lo que eres y transformar tu dolor en tu fuente de poder para ser la mejor versión de ti misma y de ti mismo. Porque Dios dio una palabra, Romanos 8:29, a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos hijos conforme a la imagen de su Hijo. Y si eres un hijo, una hija conforme a su imagen, no vas a estar llorando, no vas a estar lamentándote, no vas a estar sufriendo, vas a creer hasta el más alto nivel. Por eso amo a mi pastor a nivel Miguel, porque él dice, atrévete a creer sin límites. Porque los límites, amado, los ponemos nosotros, no Dios. Dios no tiene límites. El hijo pródigo tuvo que levantarse, tuvo que comer algarrobas, reconocer que había hecho mal, pero no se quedó comiendo algarrobas, no se quedó lamentándose en esa ciudad. Dijo, me levantaré e iré a mi padre. Dio el paso, se atrevió a darlo, se atrevió a avanzar, se atrevió a creer. Y dile, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Pero amado, el padre jamás va a tratar a un hijo como un jornalero. Le va a devolver su lugar, le va a devolver la autoridad, le va a devolver lo que había perdido. A mí me impacta la historia porque dice que vino a casa y el padre lo vio a lo lejos. Dice que corrió y lo abrazó. Porque muchas veces después de que fallas, después de que cometes un error, en vez de acercarte a pedir perdón, te alejas. Y andas llorando y andas lamentando por el error que cometiste. Amados, todos seres humanos cometemos errores. Pero el problema no es que cometas el error. El problema es que te quieras quedar en el error y no quieras cambiar. Pero cuando reconoces, es cuando las cosas cambian. Es cuando tu vida se vuelve mejor. Es cuando te puedes volver a levantar. Por eso cuando uno falla, uno tiene que reconocer lo que hace. De otra manera vas a estancarte en ese lugar. Por más que Dios quiera llevarte a un nuevo camino, por más que Dios te quiera llevar a avanzar, por más que Dios te quiera llevar a creer, vas a permanecer estancado, no porque Dios no quiera, sino porque esto no quiere cambiar. Cuando el hijo pródigo se levantó, el padre lo abrazó y vino y le puso el anillo, le devolvió la autoridad de hijo. Y lo que él pensaba que su padre iba a hacer, jamás lo hizo, porque lo abrazó y lo besó. Hizo una fiesta, mandó matar un cordero, porque dijo, el hijo que había muerto ha resucitado. Pero ahora era un hombre diferente, un hombre que había reconocido que se había equivocado. ¿Por qué? Porque se atrevió a dar el siguiente paso. Y muchas veces, amados, eso es lo que tenemos que hacer, atrevernos a dar el siguiente paso. Si tenemos que pedir perdón, vamos a pedir perdón con humildad. Vamos a reconocer en qué fallamos, vamos a reconocer que nos equivocamos, para que la gracia de Dios nos pueda inundar. El orgullo no te lleva a ningún lado, la arrogancia no te lleva a ningún lado, la vanidad no te lleva a ningún lado. Lo que te lleva a dar el primer paso es reconocer.
Yo conocí una persona que por más que traté, no pude hacer que reconociera sus errores. Hacía cosas equivocadas, nunca pedía perdón. Muchas veces decía que te lo merecías. Y lo más que hacía para pedir perdón era acercarse y darte un abrazo. Esa era su manera de pedir perdón. ¿Qué pasó? Siguió creciendo con sus mismas actitudes. Y al final todo lo que Dios le había dado lo echó por la basura. Hizo lo que hizo Esaú. Cambió la bendición por un plato de lentejas. Puedes tener fama, puedes tener dinero, ¿y de qué te sirve si la presencia de Dios no está ahí para guiarte? No te sirve absolutamente de nada. Lo que sirve es lo que hagas con Dios y para Dios, haciendo lo que a la agrada. Entonces hay temporadas en las que la fe deja de ser solamente algo que creemos y se tiene que convertir en el siguiente paso que demos. Abraham tuvo que salir, Moisés tuvo que levantar la vara, David tuvo que caminar, el hijo pródigo tuvo que volver al Padre. Entonces cada uno llegó a un momento, escúchame, a un momento en el que pensar ya no era lo suficiente. Porque, amado, muchas veces pensamos, si hiciera eso, quizás las cosas funcionaran. Que quizás si hubiera hecho esto, las cosas hubieran sido mejor. Pero es que si hubiera hecho esto, hubieran salido las cosas, no como salieron. Pero el pensar no te lleva a hacer nada. El dar el siguiente paso es lo que te lleva a salir del estancamiento. Entonces, orar no significa permanecer inmóvil. Señor, por favor, obra en este milagro, y no hago nada. Uno tiene que llegar a moverse, a actuar, a realizar las cosas. Tal vez tú tienes y piensas que lo que has hecho está bien, pero estás parado, estás parada frente a una decisión. Tú sabes que algo tiene que cambiar y sabes que una temporada se terminó en tu vida, pero también sabes que Dios está inquietando tu corazón. Pero existe una voz dentro de nosotros preguntando: ¿y si fracaso? ¿Y qué tal si no funciona, si me atrevo? ¿Y si me equivoco? ¿Cómo voy a hacer las cosas? ¿Y si pierdo lo que tengo? ¿Qué va a pasar? Pero escúchame esto profundamente, abre tus oídos. La fe no significa ausencia de preguntas. Significa que tus preguntas ya no tienen autoridad para detener tu obediencia. Porque mientras no quieras dar el paso de obediencia, puedes orar, puedes ayunar, puedes interceder y nada cambia. Porque hay momentos cuando Dios no elimina primero el miedo. Dios simplemente te dice: yo camino contigo. Moisés había muerto y Dios le habló a Josué y dice: Josué, levántate sobre tus pies, porque todo lugar que pisara en la planta de tu pie yo te lo entrego, y como estuve con Moisés, estaré contigo. Y Señor, ¿y la nube? Señor, ¿y la columna de fuego? No, yo estaré contigo en cada paso que des. Y Josué se tuvo que atrever a dar el siguiente paso para que Dios caminara con él. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Tienes que dar el siguiente paso para ver lo que Dios va a hacer. Quizás llevas demasiado tiempo esperando para sentirte preparado. Amado, muchas veces lo que Dios quiere es que des el paso, que te atrevas a hacer las cosas, que dejes la comodidad, que dejes la pereza y te atrevas a hacer algo para Él. No puedes esperar a que alguien haga algo para tú hacer las cosas.
Porque algunas de las cosas más grandes que Dios hará contigo comienzan cuando todavía sientes que no estás completamente preparado. Ahí es donde comienza. Yo recuerdo en mis comienzos con el Señor, yo había caído a la cárcel, me metí en problemas. Le dije a Dios que si me sacaba de la cárcel, que le iba a servir por el resto de mi vida. Dios me saca de la cárcel, me ponen un grillete en el pie y tenía que estar conectado a un aparato. No podía salir solamente para trabajar y tenía que regresar y conectar. Y así estuve semanas. Y yo quería que una familia cristiana viviera conmigo. Y fui a la iglesia, había una familia que estaba buscando un lugar en Santa Rosa para poderse hospedar, pero nadie les abría la puerta. Y yo los invité en ese tiempo tenía mi townhouse, los invité a mi townhouse a quedarse. Y ellos se quedaron ahí. El hermano era cristiano, me mostraba prédicas en cassettes, videos y me empezaba a llenar. Un día me dijo, hermano, prepárese, le voy a traer la célula a la casa. Dije, dame 2 semanas para estudiar. Yo nunca había predicado, nunca había dado una célula. Y Dios empezó a hablar en la palabra y me dio un tema. Recuerdo que vinieron los hermanos al townhouse y los cuartos eran arriba y abajo era la sala y la cocina, entonces era amplio. Y los empecé a escuchar orar. ¡Santo! Usa la manga larga, ramo, saca la azúcar, y empezaron ahí a hablar lenguas y todo. Y yo me quedé chiquito. Me encogí. Yo venía con mi cuaderno temblando. Y luego me tartamudeaba, casi no podía hablar, me ponía nervioso. Y llegué abajo y le dije, hermano, no puedo. Y me subí para arriba. Y el hermano dice, hermanos, pues el predicador huyó, dice, pero ahorita voy a abrir la palabra a ver que Dios me habla. Y creo que me subía a mi cuarto y me doblé las rodillas. Dije, Señor, no puedo. Dijo, no temas delante de ellos, porque contigo estoy. Y me dijo Dios, si tú temes delante de ellos, yo te voy a avergonzar. Dije, va pues. Dije, yo voy, pero tú habla, tú pon la palabra en mi boca. Y me bajé y el hermano estaba buscando entre la vida. Le dije, hermano, sí voy a predicar. Y agarré el cuaderno, lo abrí y tenía el mensaje. Y empecé a tartamudear y los hermanos se me empezaron a ver como diciendo, ¿para qué nos trajo este hermano aquí? No puede ni hablar. Y recuerdo que me dice el Espíritu Santo, cierra tus ojos. Y cuando cerré mis ojos, las palabras empezaron a venir como si vinieran en un sign y me decían, y di esto, habla esto, di esto. Y empecé a orar y empecé a orar y empecé a hablar. Y la tartamudez empezó a desaparecer y empecé a sentir algo poderoso dentro de mí. Y empecé a dar la palabra que Dios me había dado. Me traía palabra tras palabra. Dios empezó a quebrantar a las personas. Y para no hacerte la historia larga, terminó el mensaje. La gente quería salir a hablarle a las almas, quería salir a buscar a Dios, quería salir a hacer algo para Dios. Y yo me quedé impactado, porque yo no hice nada. El que hizo las cosas fue Dios. Y ahí entendí que si quiero ver algo de Dios, tengo que atreverme a dar el siguiente paso. Si tú quieres ver algo de Dios, tienes que atreverte a dar el siguiente paso. Mi madre todavía en ese tiempo estaba conmigo y le dice al hermano, ¿cuántas veces ha predicado, viejo? Es la primera vez. Mi mamá se quedó sorprendida. Y Dios le mostró cosas a mi mamá de lo que Dios iba a hacer conmigo. Y lo que ella me había dicho cuando yo era borracho, cuando yo era drogadicto, lo estaba cumpliendo esa noche. Que iba a predicar la palabra de Dios, que iba a servir a Dios con todo mi corazón. Ese día se estaba cumpliendo la palabra que me había dicho por años. Que él me decía y le decía, mamá, yo me la fumo y a ti te hace efecto. Pero cuando una persona se decide a creer y da el primer paso, las cosas cambian. Y de ahí empezó mi camino en las manos de Dios. Hasta el día de hoy.
te puedo decir, he pasado las peores cosas que te puedes imaginar. Si te cuento mi vida, te cuento una película de terror. Pero he aprendido a creer, he aprendido a confiar, he aprendido a atreverme a dar el siguiente paso, a sacudirme la tristeza, a sacudir el desánimo, a sacudir el dolor y seguir hacia adelante. Porque solamente dando el siguiente paso, Dios va a obrar un milagro. Solamente atreviéndote a caminar es cuando Dios va a extender su mano sobre ti. Esther sabía que iban a destruir a su pueblo. Y su tío le dijo, si tú no hablas con el rey, tú también eres israelita, tú también vas a morir. Dijo, póngase en orar, póngase en ayunar por 3 días. Y yo me presentaré delante del rey. Ella sabía que no podía presentarse delante del rey. Ella sabía que no podía estar delante del rey sin ser llamada. Pero después de haber ayunado, después de haber orado, se atrevió a dar el siguiente paso. Y cuando se atrevió a dar el siguiente paso, yo me imagino que Dios estaba expectante. Ahí va mi hija creyendo en la palabra. Ahí va mi hijo creyendo en lo que voy a hacer. Se está atreviendo a caminar, se está atreviendo a avanzar, se está atreviendo a hacer las cosas. Y cuando ella pensó que su vida terminaba, cuando el soldado estaba a punto de tirarle la espada, el rey le extendió el cetro. Y toda la historia de Israel cambió después que hubo una mujer que se atrevió a dar el siguiente paso. Porque después de haber cenado con el rey, de haber explicado las cosas, el rey hizo un edicto que los judíos se podían defender. Y no hubo una gran mortandad para destruirlos. Hubo victoria. Y así es Dios con nosotros. Cuando nos atrevemos a dar el siguiente paso. Porque, amado, tu debilidad no siempre es una señal para detenerte. A veces es precisamente el lugar donde aprenderás a conocer la suficiencia de Dios. Por eso hoy la palabra para tu corazón es atrévete. Atrévete a dar el siguiente paso. Atrévete a creer nuevamente. Atrévete a comenzar de nuevo. Atrévete a levantarte una vez más. Atrévete a perdonar para sanar tu corazón. Atrévete a soltar todo lo que te dañó y te lastimó. Y atrévete a obedecer para que veas las manos de Dios. Atrévete a intentarlo una vez más. Atrévete a creer una vez más. Atrévete a servir una vez más a Dios. Y atrévete a salir del lugar donde llevas demasiado tiempo. Amado, puedes pasar toda la vida en el mismo lugar. Bartimeo estaba sentado junto al camino. Era un hombre ciego, limosneando, pidiendo dinero. Pero llegó un día que dijo, hasta aquí, me voy a atrever a dar el siguiente paso. Y dice que cuando escuchó hablar de Jesús, se atrevió a levantarse, tiró su capa y fue hacia Jesús. No sabía dónde estaba porque no miraba. Estaba ciego, pero no estaba sordo. Tenía un problema, pero tenía una boca para hablar. Y empezó a gritar, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión. Y la gente decía, cállate, cállate, no molestes al maestro, cállate. Pero ¿cuánto fue el clamor? Que las palabras de Bartimeo fueron melodía a los oídos de Jesús. Que Jesús se detuvo. Digo, ¿qué quieres que haga? Señor, que recobre la vista. Y Jesús sanó sus ojos y volvió a ver a aquel que estaba ciego. ¿Por qué? Porque se atrevió a dar el siguiente paso. Se levantó de donde estaba para correr a ver a Jesús. Y tú, mi amado, mi amada, te tienes que levantar del lugar donde estás. Tienes que volver a creer. Tienes
que volver a ver la mano de Dios. Tienes que creer en el milagro porque va a suceder. Amado, un doctor te puede decir: estás enfermo, tienes diabetes, tienes cáncer, tienes un trauma. Oh, esta enfermedad es incurable. Oh, ya no tienes tanto tiempo de vida. Y muchas veces dices: ay, ya no tengo vida, ya no voy a poder. Ay, y te pones a llorar. ¿Y de qué te sirve? De nada. Pero si te atreves a dar el siguiente paso, vas a volver a creer, vas a volver a avanzar, vas a ver la mano de Dios. Recuerdo, hace años había una viejita que estaba enferma, sus hijos la llevaron al doctor. Le dijeron que le quedaban 3 meses de vida, los que fueron preparando el ataúd y el lugar para despedirla. Y estaban los hijos en el hospital lamentándose. La mujer se levantó del hospital y dice: llévenme a la casa. ¿Por qué está llorando? Mamá, te vas a morir. Yo no me voy a morir. Yo no voy a morir cuando Dios diga que me voy a morir, no cuando el doctor lo diga. Y llegó a su casa con su andadero y le dijo a su hijo: ahí está la palabra de Dios. Búscame todos los versículos que hablen de la palabra de Dios de sanidad. Y quiero que me los escribes. Mamá, si es tu última voluntad, lo voy a hacer. No es mi última voluntad, escríbemelos. Ahí estaba el hijo buscando todos los versículos de sanidad y se los escribió en una hoja. Y la mujer se levantó y dijo: mamá, aquí están tus versículos. Dice: yo no me voy a morir. Y le decía al doctor: usted se va a morir primero que yo, le dijo al doctor. Y la mujer se levantaba cada mañana y empezaba a leer los versículos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pasos me hará descansar, junto a agua de reposo me transformará. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu padre y tu callado me infundirán aliento. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién debo atemorizarme? Él es el que sana todas mis dolencias. Él es el que saca la doy a mi vida. Él es el que me corona de favor y misericordia, para que me rejuvenezca como las águilas. Por las llagas de Jesús he sido sanada. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Y se declaraba la palabra una y otra vez. Cada día empezó a sentir más fuerzas. Cada día se empezó a sentir mejor. Ya podía caminar, tiró la andador y empezó a andar por la casa y siguiendo hablándose la palabra de Dios. El hijo cae enfermo a los 4 meses, lo lleva al hospital. El doctor la ve y dijo: señora, usted ya tenía que estar muerta. Doctor, el que se va a morir va a ser usted, no yo. Y a las semanas se murió el doctor. Y la señora todavía sigue ahí viva, coleando, alabando a Dios. ¿Qué cambió? Se atrevió a dar el siguiente paso de creer. Se atrevió a ver a Dios obrando. Se atrevió a creer en la palabra de Dios para que su vida fuera diferente. Entonces, amado, atrévete, amada, y da el siguiente paso. No necesariamente 10 pasos. No necesitas resolver los próximos 5 años. No necesitas entender completamente el futuro. Solamente pregúntate algo: Señor, ¿cuál es el siguiente paso de obediencia que tengo que hacer? Y cuando Él te lo muestre, camina, avanza. Una palabra hebrea fundamental relacionada con esta enseñanza se llama halak, que significa andar, caminar, avanzar, conducirse y seguir un camino. Entonces, en la mentalidad hebrea, caminar no describe únicamente movimiento físico. También describe como una persona viene delante de Dios. Por eso, hermano, encontramos expresiones bíblicas como andar con Dios, andar en sus caminos, caminar delante de Él. Y Génesis 5:24 dice que Enoc caminó con Dios. No dice simplemente que creyó, dice Enoc caminó con Dios. Porque la verdadera fe produce movimiento dentro de nosotros.
Creer en Dios no significa solamente aceptar el que Él existe. Significa aprender a caminar con Él incluso cuando todavía no entiendes hacia dónde nos vamos. La palabra Terek significa camino. Y es otra palabra poderosa. Significa camino, senda, dirección y manera de vivir. Por eso Proverbios 3:6 declara: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces la promesa dice comprenderás, no dice comprenderás todos tus caminos para obedecer. Dice reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Y hay una diferencia enorme. Muchas veces queremos comprensión antes de obediencia. Por eso los judíos dicen, aunque no lo entienda, lo obedezco, y lo hacen. Y nosotros, los hispanos, hasta que no lo entienda, lo hago. Porque queremos comprensión antes de obedecer. Pero Dios pide obediencia antes de explicarnos las cosas. Queremos decir, Señor, explícame cómo van a ser las cosas y entonces caminaré. Pero la fe responde, Señor, caminaré porque confío y creo en ti, aunque todavía no comprenda lo que estoy haciendo. Por eso Abraham salió de Ur de los Caldeos sin comprender a dónde iba. Se atrevió a dar el siguiente paso y Dios lo hizo padre de multitudes. Paso es otra palabra y aparece Tazat, Tizat. Se relaciona con paso, pisada y movimiento hacia adelante. Y entonces esto hace especialmente hermoso el Salmo 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. No dice que Dios conoce tu destino, habla de tus pasos y de mis pasos. Dios trabaja también en lo pequeño. Nosotros miramos el destino, Dios trabaja con los pasos. Nosotros preguntamos, ¿dónde terminaré? Dios pregunta, ¿me obedecerás hoy? Hará lo que te estoy pidiendo. Queremos conocer el capítulo 20, mientras Dios todavía está escribiendo el capítulo 7. Queremos ver un edificio terminado, mientras Dios está poniendo el fundamento. Queremos una cosecha, mientras Dios está trabajando en nuestra semilla. Pero el reino de Dios funciona muchas veces así. Paso sobre paso, obediencia sobre obediencia, fe sobre fe. Y encontraba una lección inspiradora. La sabiduría no se presenta como simple acumulación intelectual, sino como una vida que debe producir obras. Esto nos ofrece una imagen poderosa. Imagina un hombre parado frente a un camino oscuro. Sostiene una lámpara. La lámpara no ilumina 20 kilómetros, solamente ilumina algunos metros. El hombre podría quejarse, no puedo caminar porque no veo al final. Pero mientras permanece quieto, nunca descubrirá lo que existe más adelante. Cuando avanzas hasta donde alcanza la luz, entonces puedes ver un poco más. Y puedes ver otro poco más. Y después otro poco más. Y después otro poco más. Y así funciona muchas veces la dirección de Dios para nuestra vida. Por eso el Salmo 119, 105 dice, lámpara a mis pies es tu palabra. Lámpara a mis pies. Lámpara a mis pies. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera para mi camino. Entonces observa algo, una lámpara a mis pies, no un reflector que revela inmediatamente todo el futuro. Dios muchas veces te dará suficiente luz para el próximo paso, porque si te mostrara todo de una vez, quizás dependerías del mapa y no de lo que Dios te ha hablado.
Pero cuando te muestra solamente el siguiente paso, tienes que conocer a aquel que te guía, al Espíritu Santo de Dios. Y hay una primera verdad en este mundo. Dios no siempre te mostrará todo antes de pedirte que camines. Y Génesis 12:1 le dijo Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Bendeciré a los que te bendicieren y maldeciré a los que te maldicieren, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios llamó a Abraham sin entregarle primero todos los detalles. Observa: a la tierra que te mostraré. Abraham tuvo que comenzar a caminar antes de verla. Entonces eso significa que algunas direcciones solamente van a aparecer en nuestra vida después de la obediencia. Quizás estás esperando que Dios te muestre todo, pero Dios podría estar esperando que obedezcas primero. No siempre vas a recibir claridad completa antes de caminar. A veces la claridad viene mientras caminas, como la lámpara. Entre cada paso que des, te va alumbrando el camino. Entonces hay instrucciones que se entienden mejor después de obedecerlas. Segunda verdad: el miedo no puede ser quien decida tu futuro. No, amados. Tenemos que soltar eso. Eso no nos pertenece a nosotros. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. José tenía razones humanas para sentir temor. Moisés había muerto. Ahora él debía liderar una nación. Había enemigos, había ciudades fortificadas, había gigantes, había responsabilidades enormes. Pero Dios no le dijo: Josué, espera hasta que desaparezcan todos tus miedos y tus temores. Le dijo: levántate y ponte sobre tus pies. Sé valiente, porque valentía no significa nunca sentir miedo. Valentía significa que la obediencia tiene una voz más fuerte que el miedo. Tercera verdad: hay mares que no se abrirán mientras sigas retrocediendo en tu vida. Éxodo 14:15. Dios dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¡Qué palabra! Israel tenía un mar delante, Faraón estaba detrás, montañas alrededor. Humanamente parecía que no existía salida, parecía el final de su historia. Y Dios dijo: marchen, porque hay momentos para clamar, hay momentos para esperar. Pero también existen momentos cuando Dios te dice: ya oraste, ahora avanza, ahora da el siguiente paso, ahora atrévete. A veces seguimos pidiendo confirmación sobre algo que Dios ya nos habló. Seguimos preguntando: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago las cosas? Y Dios responde: ya te las dije. Cuarta verdad: el Jordán se abrió cuando los pies tocaron el agua. Josué 3:13. Los sacerdotes tuvieron que avanzar cargando el arca. El río no se abrió mientras estaban lejos observando. Tuvieron que acercarse. ¿Para qué? Dios hiciera el milagro.
Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes lleven el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del río Jordán se dividirán. Entonces los sacerdotes, amados, tuvieron que avanzar. El río no se abrió mientras estaban lejos observando. Tuvieron que acercarse, tuvieron que poner sus pies en el agua. Entonces, cuando ponen los pies en el agua, ocurrió el milagro. Entonces, quizás estás diciendo: Señor, abre la puerta y entonces caminaré. Y posiblemente estás diciendo: camina hacia la puerta. Señor, dame fuerzas y entonces comenzaré. Y Dios te está diciendo: comienza y descubrirás mis fuerzas. Señor, quítame por completo este miedo. Y Dios te dice: camina conmigo, aún mientras tiembles. Porque hay Jordanes que se responden a pies obedientes. Cuando das el siguiente paso, Dios empieza a obrar. Quinta verdad: Pedro descubrió algo que los otros discípulos nunca experimentaron. Mateo 14:29. Y dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Había una tormenta. Jesús venía caminando sobre el mar. Los discípulos se asustaron: es un fantasma. Y Jesús dijo: soy yo, no teman. Y Pedro dijo: si eres tú, Jesús, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Dijo: ven. Y cuando Pedro se aventó al agua, empezó a caminar sobre el mar. Pedro descendió de la barca. Y podemos hablar mucho acerca de que Pedro comenzó a hundirse por miedo. Pero hay algo que no debemos olvidar. Pedro caminó sobre el agua. Los demás permanecieron seguros dentro de la barca. Pedro experimentó algo imposible. ¿Por qué? Porque alguien tuvo que atreverse a poner el pie fuera de la condición, fuera de lo conocido, fuera de lo que pensaba. Se atrevió a dar el siguiente paso y pisar las aguas. Entonces existen experiencias con Dios reservadas para quienes están dispuestos a salir de la comodidad. La barca, amados, puede representar muchas cosas. Muchas veces puede representar aquello que controlas, tus métodos, tus seguridades, tus explicaciones, tus expectativas, tus costumbres incluso. Pero Jesús todavía te dice: ven, atrévete a dar el siguiente paso. Sexta verdad: David tuvo que caminar hacia el gigante. Primera de Samuel 17:48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió hacia la línea de batalla contra el filisteo.
David, ¿qué? Se dio prisa y corrió contra el filisteo. Se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Qué hizo David? Corrió. Mientras todo Israel retrocedía, David avanzaba. Porque David sabía algo que los demás habían olvidado. Y muchas veces nosotros olvidamos. Goliat era grande, pero Dios era mayor y más grande que él. Entonces, aquello que estás enfrentando puede ser grande, pero nunca permitas que el tamaño del problema determine el tamaño de tu fe. No miras a Dios por un gigante, mire tu gigante por tu Dios. Séptima verdad: la mujer tuvo que atreverse y atravesar la multitud. Marcos 5:27, y yo voy a terminar. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare solamente su manto, seré sana. Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás de él, avanzó, dio el siguiente paso y tocó su manto, porque decía: si tan solo tocar el monte de su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió que el cuerpo estaba sano de aquel azote. 12 años, amados, sufriendo, 12 años esperando, 12 años perdiendo sus recursos, su economía, todo. Pero llegó un momento cuando tuvo que decidir: hoy voy hacia Jesús, hoy voy a caminar, hoy voy detrás de él, hoy voy a tocar su manto, no importa que haya multitud, no importa que la ley diga que tengo que estar apartada, voy a la fuente de mi vida. Y se atrevió a entrar entre la multitud y tocó su manto, porque su milagro estaba al otro lado de la multitud. Entonces habrá momentos cuando tendrás que atravesar opiniones, vas a tener que atravesar obstáculos, vas a tener que lidiar con el cansancio, vas a tener que dejar tus recuerdos, tus decepciones, para tocar nuevamente a Jesús. No permitas que la multitud entre tú y Jesús determine tu futuro. Octava verdad: el hijo pródigo tuvo que levantarse. Lucas 15:18. Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ese fue el principio de su restauración. Me levantaré e iré, avanzaré, me atreveré a dar el siguiente paso. No cuando reconoció solamente su condición: estoy aquí comiendo algarrobas y los jornaleros de mi papá comen mejor que yo. Sino cuando dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Entonces, amado, hay decisiones que pueden cambiar años de historia de nuestra vida. Quizás has caído, quizás caíste, quizás perdiste mucho tiempo, quizás tomaste malas decisiones, pero mientras hay gracia todavía puedes decir: me levantaré una vez más, volveré
vez mal, volverá a servir otra vez al Señor. Tu caída no tiene que convertirse en tu residencia. Imagínate, un hombre quería llegar hasta la cima de una montaña. Cada mañana contemplaba la cima y decía: es demasiado alta. Un día un anciano le preguntó: ¿puedes llegar hoy hasta aquella piedra? El hombre respondió: sí. Entonces llega hasta ahí. Y cuando llegó hasta ahí, el anciano señaló otro lugar. ¿Puedes llegar hasta aquel árbol? Le dijo: sí. Entonces sigue hasta ahí. Piedra tras piedra, árbol tras árbol, iba avanzando. Paso tras paso, iba avanzando. Horas después, el hombre miró hacia atrás y había subido gran parte de la montaña. Y lo que parecía imposible cuando miraba todo desde abajo, desde la distancia, se volvió posible cuando se concentró en dar el siguiente paso. Y amado, amada, así sucede con muchas batallas de nuestra vida. No tienes que vencer mañana, hoy. No tienes que crear la próxima semana, hoy. No tienes que resolver toda tu vida esta noche, este día, hoy. Solamente necesitas obedecer y dar el siguiente paso hoy. Encontré una reflexión que me gustó. Se llama Pirkei Avot y enseña una esencia de que no estamos obligados a terminar toda la obra, pero tampoco somos libres de abandonarla. Hay un principio poderoso aquí. Hay personas que nunca comienzan porque sienten que pueden terminarlo todo. Pero Dios no siempre te está pidiendo terminar hoy. Quizás solamente está diciendo: comienza, da el siguiente paso, escribe la primera página, haz la primera llamada, pide perdón, regresa, vuélvete, arregla las cosas, reconoces tus errores, reconoce tus fallas y restaura tu relación. Regresa, inscríbete nuevamente, ora nuevamente, abre la palabra nuevamente, vuelve a meditar en su palabra de día y de noche. Regresa a servir al ministerio, regresa a servir a Dios, busca ayuda, reconstruye tu vida una vez más, perdona, inténtalo nuevamente, levántate una vez más, da el siguiente paso. Hay luces que apreciamos mejor después de haber atravesado oscuridad. No porque toda oscuridad venga de Dios, sino porque incluso dentro de nuestras noches Dios puede enseñarnos a reconocer su luz. Quizás hoy estás atravesando una temporada donde no entiendes muchas cosas, pero no confundas, no veo todo con Dios me abandonó. No son los mismos. Puedes no comprender el camino y todavía estar sostenido. Puedes llorar y todavía estar avanzado. Puedes sentir incertidumbre y todavía estar obedeciendo. Puedes atravesar una noche y todavía estar caminando hacia adelante. Novena verdad: Dios ordena los pasos, no solamente tu destino. Y yo termino. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Esto cambia completamente nuestra perspectiva, porque significa que incluso si tropiezas, mientras avanzas, Dios puede sostenerte. El enemigo te dice: ¿y si caes? La iglesia responde: Dios puede levantarte. El miedo te dice: ¿y si te equivocas? La sabiduría de Dios te responde: busca dirección, corrige tu camino y continúa. La vergüenza te dice: ya perdiste demasiado tiempo. La misericordia te responde: hoy todavía
puedes dar un nuevo paso. Hoy todavía puedes avanzar. 10ª verdad: no mires atrás cuando Dios te está llamando e ir hacia adelante. Filipenses 3:13: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces hay cosas que tienes que dejar de cargar para poder avanzar. No puedes cambiar el ayer, pero sí puedes decidir cómo responderás hoy. No puedes borrar cada herida, pero puedes decidir que esa herida no gobernará permanentemente tu futuro. Y puedes usar ese dolor y transformarlo en tu fuente de poder para ser la mejor versión de ti misma y de ti mismo. No puedes recuperar cada oportunidad perdida, pero puedes estar preparado para la próxima. No puedes cambiar quien te abandonó, pero puedes reconocer quién permanece contigo. Y Dios todavía está escribiendo tu historia. Y escúchame esto al corazón para terminar. Quizás nadie sabe cuánto te ha costado llegar hasta aquí. La gente mira tu rostro, pero Dios conoce tus noches. La gente observa tus resultados, pero Dios conoce tus batallas. La gente ve dónde estás, pero Dios sabe cuánto caminaste para llegar hasta aquí. Él vio cuando lloraste y continuaste. Él vio cuando quisiste rendirte y decidiste avanzar. Vio las preguntas que nunca dijiste públicamente. Vio tu corazón cuando estaba cansado, pero aún así seguiste buscando su presencia. Y quizás ahora estás delante de otra transición. Algo dentro de ti sabe que no puedes permanecer para siempre en el mismo lugar, pero tienes miedo, porque avanzar significa dejar algo conocido. Y lo que conocido, aunque sea incómodo, muchas veces parece ser más seguro que lo desconocido. Pero escucha esto para terminar: no permitas que la familiaridad se convierta en tu prisión. Porque hay lugares que fueron buenos para una temporada, pero no fueron diseñados para convertirse en tu destino. Israel necesitó Egipto durante una temporada histórica, 400 años. Pero Egipto no era la promesa. El desierto tuvo propósito, pero tampoco era el destino final. El Jordán tenía que cruzarse, Jericó tenía que enfrentarse, la tierra tenía que conquistarse, porque existen temporadas donde Dios dice hasta aquí, y existen temporadas donde Dios declara ahora avanza. Y quizás llevas meses diciendo, semanas, mañana lo haré, mañana comenzaré, mañana cambiaré, mañana obedeceré, mañana haré mejor las cosas, mañana perdonaré, mañana buscaré ayuda, mañana buscaré más de Dios, mañana lo volveré a intentar. Pero escucha esta palabra para terminar: tu vida no cambia solamente con tus buenas intenciones. Tu vida cambia cuando te determinas a avanzar. Y levanta tus manos al cielo. Tal vez tu siguiente paso parezca insignificante, pero una semilla también parece insignificante hasta que se convierte en árbol. Una piedra parece insignificante hasta que David la colocó en la onda y derribó al gigante. Una vara parecía insignificante hasta que Moisés la levantó frente al mar. 5 panes parecían insignificantes hasta que fueron colocados en las manos de Jesús. Una pequeña nube parecía insignificante hasta que anunció una gran lluvia. Nunca desprecies aquello pequeño que Dios coloca delante de ti, porque un pequeño acto de obediencia puede abrir una gran temporada en tu vida. Y tal vez tu siguiente paso sea perdonar. Tal vez tu siguiente paso sea pedir perdón. Tal vez tu siguiente paso sea comenzar nuevamente. Tal vez sea terminar una relación tóxica, costumbre o ambiente que te está destruyendo. Tal vez sea reconciliarte.
tu esposo, con tu esposa y arreglar todas las cosas. Tal vez sea volver a estudiar, regresar a la escuela para terminar los proyectos que dejaste pendientes. Tal vez sea servir, volver a servir a Dios con todo tu corazón y tu pasión. Tal vez sea descansar en la presencia de Dios, meterte delante de Él para encontrar su rostro. Tal vez sea buscar consejo. Tal vez sea regresar a la presencia de Dios, a la oración y al ayuno. Tal vez sea decir, Señor, aquí estoy otra vez. Pero cualquiera que sea el paso, no permitas que el miedo describa el final. Que un día Dios todavía está desarrollando. Así que, mi amado, atrévete. Aunque todavía no tengas preguntas, aunque otros no te comprendan, atrévete, aunque tengas que comenzar pequeño, atrévete, aunque hayas fracasado anteriormente, atrévete, aunque tengas cicatrices, atrévete, aunque todavía estés sanando, atrévete, aunque tu voz tiemble, atrévete, aunque no tengas todos los recursos, atrévete, aunque solamente puedas ver el siguiente paso, porque Dios nunca necesitó que conocieras todo el camino, solamente quiera que aprendas a conocer su voz y caminar con Él. Abraham salió sin conocer todos los detalles. Moisés avanzó frente a un mar. Josué entró a Jericó. David corrió hacia el gigante. Pedro salió de la barca. La mujer atravesó la multitud para tocar a Jesús. El hijo pródigo se levantó del suelo y quizás hoy te toca a ti volverte a levantar, volver a creer, volver a avanzar. No necesitas convertirte hoy en la persona que serás dentro de 10 años. Solamente necesitas obedecer lo que Dios te está poniendo delante de ti ahora. No necesitas llegar a la montaña. Da el siguiente paso. No necesitas entender todo el propósito y el llamado de Dios. Da el siguiente paso. No necesitas sentirte completamente fuerte. Da el siguiente paso. No necesitas tener todas las respuestas. Da el siguiente paso. Porque posiblemente cuando pongas los pies donde Dios te está llamando, descubrirás que la gracia estaba esperando allí para ti. Y algún día mirarás hacia atrás y mirarás aquel momento cuando casi te rendiste. Y recordarás aquella noche cuando lloraste. Y recordarás aquella puerta que parecía demasiado grande. Y recordarás aquel miedo y dirás, todo comenzó cuando decidí atreverme a dar el siguiente paso y confiar en Dios y dar un paso más. Así que, mi amado, mi amada, levanta tu cabeza. No permitas que el ayer te condene. No permitas que el fracaso te defina. No permitas que el miedo te gobierne. No permitas que la opinión apague aquello que Dios puso dentro de ti. Si Dios está guiando tu camino, levántate. Vuelve a creer. Vuelve a obedecer. Vuelve a caminar. Vuelve a avanzar. Porque delante de ti puede existir una puerta que solamente se abrirá cuando llegues hasta allá. Puede existir un Jordán que solamente se apartará cuando tus pies entren al agua. Puede existir una nueva temporada detrás de una decisión. Pero hoy, dile al Señor, Padre, no necesito conocer todo el camino. Solo necesito saber que tú caminas conmigo. Dame sabiduría. Dame inteligencia para reconocer tu voz. Abre mi oído para escucharte audiblemente. Dame discernimiento para saber cuándo avanzar. Dame humildad para corregir mi camino. Y cuando sea necesario, dame valentía para obedecer cuando me llames. No quiero vivir gobernado por el temor. Quiero caminar por fe. Ordena mis pasos. Dirige mi camino. Y aunque todavía no pueda ver el destino, tomaré tu mano
y daré el siguiente paso en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y que la gracia y el favor de Dios descienda sobre tu vida, que la enfermedad que estaba golpeando tu cuerpo ahora retroceda y recibe sanidad en el nombre de Jesús. Que las llagas de Jesús salen tu cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, que sanen tu corazón, que sanen tu ser, para que te vuelvas a levantar y creer una vez más. Atrévete a dar el siguiente paso. Bendiciones. Gracias, mis amados que nos vieron por Facebook, por Instagram, por YouTube. Que el Señor te bendiga. Nos vemos grandes.